Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamoral, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAC con su símbolo de pescadito, y en especial compilador de Decálogo Universal, una obra que tenía que ser predestinado para estos últimos días, pues llegó el tiempo donde tenía que cristalizarse. Por eso dice en la parte final de los 10 mandamientos, en la recomendación, de hoy en adelante el mandamiento de Dios será antorcha y lumbrera que alumbrará los ojos del mundo. Escrito está, en los postreros días saldrá la ley de Jerusalén, la escritura es cumplida. Entonces el tiempo es cumplido y llegó el tiempo también de realizarse dos cosas fundamentales que viene a ser la unificación, porque esa es la disposición del Creador de juntar a todos los que están dispersos, pero los que están escritos en el libro de la vida. De los 4 cantones de la tierra, a las finales ya no habrán 2 naciones, sino una sola. Ese es el plan de Dios, el plan maestro de Dios. Y para ello tenía que, al llegar el momento indicado, tenía que enviar al escapado, y a través de su instrumento los dos se ponen de acuerdo para realizar esta obra que Dios ha trazado para estos últimos días. Bueno, para ello estamos hablando concerniente a lo que es el bautismo de agua que se va a llevar a cabo este fin de mes de agosto 31, sábado 31, en el local recreativo El Candamo. Ahí se va a llevar a cabo, está en el kilómetro 17,600. Ahí se dan 17 kilómetros 17,600 con dirección a Canta. No digo que se encanta, sino con dirección, porque el límite de Caraballo termina al final de Buenavista, o Chocasanto, Buenavista. Ahí finaliza la provincia de distrito de Caraballo y empieza el límite de la provincia de Canta. O sea, este es antes que finalice. Estamos hablando de Chocas Medio, porque tiene Chocas Bajo, Chocas Medio y Chocas Alto. De ahí es Buenavista y ahí viene el límite. Pero este es en el Chocas Medio. Ahí se va a llevar a cabo. Los que vienen de Lima con dirección a Canta, va a haber una bandera celeste con blanco, la bandera peruana, y a la mano izquierda, ahí está, a la ribera del río. Bueno, revisando el mensaje de nuestro querido maestro, que fue un 27 de agosto de 1983, en un fin de mes en el lugar de Cieneguía. Y él se expresó de la siguiente manera, vamos a ver. Bueno, dice, una vez más reunidos aquí en la casa de Dios, todos los que hemos creído y confirmado en la fe de nuestro Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas israelitas. Tomen asiento, por favor. Entonces todos empezaron a tomar asiento, y luego empieza ya a dar su mensaje. Dice, gracias a la misericordia de Dios, hoy el Señor me ha mostrado que nos falta poco el gran día de Dios. Otro día les voy a explicar un poco más detallado sobre el gran día de Dios, porque dice en Zacarías que no es de día ni es de noche, no es luz ni oscuridad. Bueno, seguimos hablando. Y él dice, y está cercano, o sea, está muy cerca lo que tiene que acontecer. Pero luego dice, hermanos, tengámoslo por seguro que es porque ello me vamos a hablar sobre el bautismo. El bautismo verdadero del creyente, como ya está próxima la fecha del bautismo, vamos a dar a entender cómo nos señalan las Sagradas Escrituras. Primeramente, hay que entender que la ceremonia del bautismo es uno de los principios fundamentales de nuestra congregación. ¿Pero por qué le digo esto? Porque viene a ser la confirmación de nuestra fe, la confirmación de nuestra creencia, ¿ve? Entonces, como culto, es reconocido como el renacimiento del nuevo hombre. O sea, mientras el hombre no haya un renacimiento, no puede poner en práctica.
porque no le llama la atención, no ve algo ridículo, etcétera, etcétera, porque no. Pero una vez que hay un renacimiento, ahora sí cambia. Eso es así, a través de su arrepentimiento. O sea, para que surja el renacimiento de la nueva criatura, tiene que haber una etapa primero de arrepentimiento. Y para que se arrepienta, tenía que conocer la doctrina de Dios para saber dónde están sus errores y luego empiece a rectificarse y surge un arrepentimiento, reconociendo sus errores, ahora sí viene a ser una nueva criatura. Por eso dice, para ser una nueva criatura, que se han borrado todos sus pecados. O sea que viene a ser, como dice en Isaías 1:18, borrón, cuenta nueva. Para ser más exactos, el bautismo viene a ser el vínculo sagrado de la confirmación de nuestra fe, porque hemos creído y nos hemos arrepentido de todas nuestras faltas que pudimos haber cometido. Eso es así, y cabe recordarles, necesariamente hay que bautizar a todos los creyentes porque tres cosas son lo que dan testimonio en la tierra. Entonces acá hay un punto que tenemos que analizar y empieza con 1 Juan 5:8. Es decir, ¿qué dice el contenido bíblico 5:8? Tres son los que dan testimonio en la tierra. 3. 1, el espíritu. 2, el agua. 3, la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Muy bien. Para entender este misterio, como dice acá, tres lo que dan testimonio en la tierra, el espíritu. Primero es el que da testimonio, es el espíritu. Y otra cosa, que para cumplir con el requisito del agua, bautismo de agua, para cumplir con el requisito de la sangre, que viene a ser la expiación, mientras el hombre no tenga el Espíritu de Dios, no puede realizar este rito del agua, no puede tampoco realizar este rito sagrado que es la sangre. No, va a parecer una locura, porque no entiende. Como dice en 1 Corintios, parece una locura. Mejor vamos a pasar lectura. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas el hombre animal que es el que tiene el Espíritu de Dios, no percibe lo que son de las cosas del Espíritu. No percibe, vuelvo a repetir, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no son locura. Entonces para él es una locura todo esto. Y no la puede entender, no los puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. No lo puede entender. ¿Por qué no lo puede entender? Porque el que hace entender es el Espíritu. Job 32:8, Espíritu en el hombre, pero la inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender. No va a entender nunca. Hay que ser realistas. Acá no podemos tapar el dedo tapar el sol con un solo dedo. No se puede. Por eso vuelvo a repetir, dice acá el apóstol Pablo, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, porque las son locura. Todo esto es una locura lo que está haciendo. No lo puede entender, porque se hay que examinar espiritualmente. No lo puede entender, porque el que hace entender es el Espíritu de Dios. Por eso, como venimos transmitiendo a través de este programa, la educación lo recibimos en casa. La educación. Cuando vemos el desorden en cada persona, vemos que no es ¿cómo le puedo decir? Malcriado, ofensivo, digamos, engreído. Eso tiene que ser de casa. Acá la corrupción no es en la calle, es en casa. Y el conocimiento se adquiere en las aulas, no la educación. La educación es en casa. Y en la parte espiritual, para comprender y entender, el Espíritu es el que da entendimiento. Ahora, como una vez que tenemos el Espíritu de Dios, para recibir el Espíritu de Dios, ya les expliqué, tiene que haber pues un arrepentimiento. El hombre tiene que reconocer sus errores y para que reconozca tiene que conocer la doctrina de Dios. Y una vez que conoce la doctrina de Dios, se arrepiente, entonces Dios le da su Espíritu y el mismo Espíritu lo impulsa ahora a poner en práctica lo que Dios establece. El mismo Espíritu. Por eso dice Ezequiel 36:27,
y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. Y como dice en el 36, ya, dice bien claro, daré un corazón quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne. O sea que antes hemos sido duros, perversos, hemos sido así, entonces nos cambia por un corazón más dócil, más humano, más comprensible. Así es. Entonces ese es el punto que tenemos que comprender. Y una vez que ya tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu nos impulsa ahora a cumplir con este requisito que es el bautismo de agua. Y después del bautismo de agua viene otro punto que tiene que decir la sangre. Ese es otro. Ahora vamos a hablar un poquito, porque vamos a todo lo que es bautismo de agua, vamos a hablar durante estos días. Pero eso donde dice acá, y la sangre, ya es otra locura. Pero ¿por qué digo es otra locura? Porque si no hay el Espíritu, no vamos a entender cómo será esto y nos hacemos muchas, ¿cómo podemos decir? Hay muchos cabos sueltos que no se puede humanamente entender. ¿Esto por qué? Ahora comprendemos por qué se programó que se realice en agosto el bautizo y en provincias en septiembre, porque después del bautismo viene la sangre. ¿Cómo que la sangre? Viene el día de la expiación, que viene a ser el 10 de octubre, el día de la expiación. Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu, te sientes algo, ¿cómo podemos decir? Como un hombre enamorado, un hombre desesperado. ¿En qué momento se realiza el bautizo? Contando las horas, descontando las horas. ¿A qué hora se realiza el bautizo? Y luego desesperado para cumplir con el otro requisito de la sangre, de la expiación. ¿En qué momento? El hombre no es él, sino que el Espíritu mismo ya lo está impulsando, esa desesperación por cumplir con estos requisitos. Por eso digo, amigos, eso no es, quizá muchos dirán, bueno, uno le está hablando también de experiencia, porque eso a mí me pasó también. No solamente a mí, a muchos, cuando recibimos el Espíritu de Dios, estamos desesperados. ¿En qué momento se hace el bautizo? ¿Y en qué momento vamos a cumplir con el otro requisito? Cuando hablamos, amigos, de la sangre, eso viene a ser de la expiación. Pero ¿cómo? Es algo que contradicción. Acá es que a muchos se les hace un nudo en la garganta. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se cumple este ministerio de la sangre? Porque hay una norma que Dios estableció. Dios estableció una norma en el cual en el futuro se tenía que poner en práctica. Antiguamente simplemente fue una figura para el futuro. No es que se cumplió como debe ser, era una figura para el futuro. Entonces, como es una figura, por eso dice en Romanos 11:11, nuestros padres pecaron para que cayesen en ninguna manera. Antes por la caída de ellos viene la salud de los gentiles. O sea, se escribe para el futuro. Pero dentro del futuro tenía que acontecer algo así. Mejor un poquito de historia les voy a hablar para comprender esto. Si no, va a ser algo, nos entrampamos solos. Mejor vamos un poquito de historia. Sabemos bien a través de la historia que cuando Dios le dice a su pueblo, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Muy bien, Él va a sacar al pueblo, pero para que salga el pueblo, no salió inmediatamente. No llegó y dice que nos vamos, Dios nos dice hay que irnos y nos vamos. No. Primero tenía que humillar a los dioses de Egipto, a los 10 dioses de Egipto. Lo tenía que humillar primero uno por uno. Y después que los humilló, luego salieron en libres. Pero eso luego ya lo decreta, pues, el Horus vivo, que viene a ser el faraón. Él decreta
que salgan a la primera hora del día, de 6 a 7 de la mañana, la primera hora del día. Pero antes de salir, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Por eso estamos mencionando que el bautismo de agua y después viene la sangre. Entonces de eso estamos hablando ahora, de la sangre. Entonces vemos que tuvo que haber un derramamiento de sangre. ¿En qué sentido? No hablamos de seres humanos, sino que tenía que, dice en Éxodo 10, vamos a pasar lectura, mejor con la escritura, pues si no vamos a terminar un poquito mal. Capítulo 12, Éxodo capítulo 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta 6 vamos a leerlo por el momento. Y habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Estamos hablando en el mes de la primavera, que viene a ser, dice Abib. Y Abib en hebreo significa, Abib significa retoño. Y Nisan significa, Nisan significa primavera. Entonces uno es retoño, un retoño, el otro es primavera. No estoy hablando mal también. Viene a ser retoño y primavera, está bien. Entonces, le dice así, hablando a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña que no baste de comer el cordero, entonces tomará su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaré de ver la cuenta sobre el cordero. Y el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, o sea, el 10 de abril tenía que ser, se escoge ese animalito sin ningún, que no tenga, pues, que no esté enfermo, sin ningún defecto. Entonces, hasta el 14, y lo inmolará. La palabra inmolar significa degollar. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra entre las 2 tardes es las 3 de la tarde. Entre las 2. La tarde, de las 12:01 hasta las 6 de la tarde, es tarde. Y la mitad de la tarde, que son 6, la mitad es 3. A las 3 de la tarde lo mataron al cordero. A las 3 de la tarde. Y con su sangre expiaron los linteles y los postes de las casas. Ya ves así que a la medianoche vino la plaga y pasó por encima donde estaban las casas señaladas. Por eso se llama que Pascua significa pasar por alto. Pasó por alto donde las casas tenían señal, no ingresaba. Por eso dice pasar por alto, es la palabra Pascua, Pesach, pasar por alto. Entonces, ahora viene el punto que para salir primero, antes, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber la muerte del cordero entre las 2 tardes, 3 de la tarde. Ahí tenía que ser inmolado. Muy bien, después de la inmolación, participaron la carne asada al fuego, panes sin levadura, y luego salieron. El faraón dio la libertad ya por eso es que ellos salieron el día 15 de abril. No salieron el 14, como muchos hermanos piensan que salieron el 14. No, ellos salieron el 15. Estamos hablando ya día domingo. ¿Dónde está escrito? Números 33:3. Tiene que ser con una base, no podemos hablar superficialmente. 33:3. Dice así. 33:3 de Números. De Rameses partieron en el mes primero, estamos hablando del mes de abril, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, La Pascua es el 14, y el día segundo, que estamos hablando del 15, día domingo, salieron, dice bien claro, de Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua.
salieron los hijos de Israel con mano alta a ojo de todos los egipcios. Listo, ya, ahora sí está claro. Entonces ellos salieron ya el día 15. Por eso se hacen las vigilias, porque es noche de guardar, noche de meditar, como dice Salmos y Éxodo también. Son noche de guardar, noche de meditar por el honor a la salida de la tierra de Egipto. Salieron el día 15. Ahora, hasta ahí hemos comprendido una parte, que para salir de Egipto tenían que primero realizarse el sacrificio del cordero, donde tenía que ser inmolado entre las 2 tardes. Muy bien. Hasta ahí hemos entendido algo, para comprender la otra parte donde queremos entender. Ahora, en este tiempo, estamos hablando en este tiempo, tenemos que ver el papel que vino a desarrollar nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender el papel, por eso hay una confusión. Cuando hablamos, por ejemplo, la palabra Cristo, para la palabra Cristo, tenemos que descifrar esa palabra Cristo. En hebreo significa Mashiach. Por eso hablamos por el mesianismo, Mashiach. Y en griego viene a ser ungido. Ungido. Ahora nos hacemos una imaginación para comprenderlo un poco. Nos hacemos una imaginación. En los partidos políticos, el partido que gana, muy bien, ganó, llega un momento que ya empieza a instalarse en el palacio para gobernar, pero antes de gobernar, primero hace un juramento. Ahí pone su mano sobre la Biblia y dice: juro por Dios y por la patria. Empiezan a hacer un juramento. Al día siguiente se van a la catedral para que el cardenal les dé la bendición. Entonces les da la bendición. Ese es el procedimiento, después empiezan a gobernar. En el caso de nuestro pueblo, en nuestra congregación, hablamos de listas que emplean mis hermanos para administrar, en la parte administrativa. Forman sus listas, lista 1, 2, 3, etc. Y la lista ganadora da la fecha indicada para empezar a gobernar o empezar a administrar. Pero antes de administrar, primero hace un juramento. Y después del juramento, el sacerdote lo tiene que ungir uno por uno. Después de esa ceremonia, recién pueden ellos empezar a administrar. Entonces hablamos de ungido, quiere decir que viene a ser un ser humano escogido, por supuesto, que Dios escogió, no el hombre. A este instrumento lo escogió y lo ungió, quiere decir, lo nombró, lo eligió. Por eso el escogido, también se le habla a su siervo. Por eso en Isaías dice: mi escogido, y pondré sobre él mi espíritu, para dar juicio a las gentes, dice 42:1. Entonces tiene sobre él, lo nombra, lo elige, le pone el espíritu para que dé juicio a las gentes. Eso dice Isaías 42:1. Es su escogido. Dios lo escoge y lo unge. Por eso Cristo significa ungido de parte de Dios, nombrado por Dios para que cumpla una tarea. Fue Moisés, cumplió una tarea, fue Josué, otra tarea, ingresar el pueblo a la tierra prometida. Y ahora hablábamos de Jesús, que viene a ser Yahshua, como muchos les incomodan cuando dicen Jesús, pero en hebreo es Yahshua. Cuando hablamos de Jesús, Él viene a cumplir otra tarea. ¿Cuál es su tarea? Ahí tenemos que entender. Porque si no entendemos esta parte, vamos a terminar confundidos y vamos a terminar de decir tan locos. ¿Cuál es el papel que desempeña Jesús en su venida? ¿Para qué vino? ¿Qué función desempeñó? Ya estamos viendo el papel que desempeñó Moisés. Fue para sacar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Egipto, y llevarlo al monte para que reciba los mandamientos. Es la función del Mesías, la función de Moisés. Ahora el pueblo no ingresó a la tierra prometida. Josué lo hace ingresar a la tierra prometida. Esa es la función que desempeña cada uno.
hablamos de Jesús, la función que tiene que desempeñar. Vamos a ver qué función desempeña. Entonces, de acuerdo a eso, lo resto es sencillo. Vemos en el caso de de Jesús, pues llevó su tiempo, dice más o menos de 30 años de edad, él empieza a realizar su ministerio. Muy bien. Para eso Juan venía anunciando que tras de él va a venir otro, que bautizará, dice, con fuego. Imagínense, tras de mí va a venir otro. Él venía anunciando, mejor vamos a leerlo. Juan, el apóstol Juan, capítulo 1. Entonces venía diciendo así: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dice Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y preguntando, diciéndole, ¿por qué pues bautizas tú si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Él es el que va a venir tras de mí, antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del río Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día Juan vio a Jesús. Vio Jesús que venía y dijo él, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fíjese. Lo vio de lejos que venía al día siguiente, y lo vio Jesús que venía, y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como a paloma y reposó sobre él. Entonces vemos acá, vamos a ver, dice luego, yo no lo conocía más el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dio sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, es el que bautiza con Espíritu Santo. Él bautiza con el Espíritu Santo. Muy bien. Vemos ahí, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, antiguamente vemos en Egipto que antes de salir tenían que separar un cordero el 10 de octubre por familia, separar un cordero hasta el día 14, donde tenía que ser inmolado. Acá vemos en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús desempeña el cordero. Por eso dice el cordero que quitará el pecado del mundo. Muy bien. Revisando entonces la escritura, en Marcos, vamos a ver Marcos capítulo 14, desde el 12 al 24, encontramos algo muy interesante. Mejor vamos a pasar lectura. Marcos capítulo 14, 12 al 24. Dice lo siguiente. 14, 12 al 24. Dice, el primer día de los panes sin levadura. El primer día de los panes sin levadura. Estamos hablando del día 14. Estamos en panes sin levadura, estamos hablando del día 15. Pero vamos a sacar lo que dicen los historiadores. El primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, y la Pascua, bueno, hay un poquito, no lo sé, pero en realidad, según la Escritura, la Pascua es el día 14 de abril, el 14, y el día 15, dice el Levítico, es el primer día de los panes sin levadura, que es otro sábado, lo llaman el famoso Shabbatón, 2 días seguidos, 14 la Pascua, y el día 15 viene a ser el primer sábado, el primer día de la fiesta sin los panes sin levadura,
o panes pobres también de los pobres, o también se le conoce como fiesta de la primicia de los primeros frutos, que viene a ser la cebada allá en Israel. Pero vamos a lo que dice acá la Escritura. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que coma la Pascua? Y entonces envía a todos de tus discípulos y le dice, envía a dos de sus discípulos y le dice: id a la ciudad y os encontrará a un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entrare, decide al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado, aderezad para nosotros allí. Entonces está hablando que tenían que aderezar la Pascua, ¿no?, para nosotros allí. Entonces empiezan a aderezar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Una víctima. ¿Y qué es la víctima? Un cordero. Entonces tenían que sacrificar al cordero. Y según la ley, ¿a qué hora se sacrifica el cordero? Entre las 2 tardes, 3 de la tarde. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como lo había dicho, ¿no? Hallaron como lo había dicho y aderezaron la Pascua, quiere decir, lo condimentaron a la Pascua, porque dice la Escritura, no puede ser crudo, o comer carne cruda, sino tiene que ser sancochado. No tiene que ser sancochado ni crudo, tiene que ser asado al fuego. Panes sin levadura y con hierbas amargas, así tiene que participarse en la Santa Cena. Entonces, fueron y aderezaron, se lo condimentaron, o sea, con sal a la medida, con aceite de oliva a la medida, todo aderezado, condimentado, y luego ya pasaron por el horno. Luego dice, y llegada la tarde, fue con los 12, o sea, llegó su momento, mandó preparar, y llegado la tarde, y se fueron. Y como se sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y el otro decía: ¿seré yo? Y él respondió, le dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el plato. Entonces, viene ahí. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está en el escrito, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera de aquel hombre si nunca hubiera nacido. Estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo, partió y les dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Fíjense que está diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo. No era su cuerpo de él, era del cordero que había mandado a preparar. Por eso, y aderezaron la Pascua. Por eso vuelvo a repetir, ¿qué es Pascua? Pascua, según la Escritura, es una víctima. ¿Y qué es la víctima? Es un cordero. Entonces, por eso que mandó a preparar, a aderezar la Pascua. A preparar la víctima, a preparar el cordero. Lo aderezar. Pero él pone simbólica, dice acá. Entonces ellos comenzaron y él respondiendo dijo, estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo partió y les dio, dijo: tomad, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, porque viene a ser la expiación, muchos piensan que fue vino, porque la ley no te dice vino. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, le dio, bebieron de él todos. Habla mucho que no beber, no, sino que les vio. Porque dice la Escritura, cuando tenía la señal en los postes linternas de las casas y venía la plaga, no los tocaba. Y le dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Esto es mi sangre. Ya está hablando de su partida, está hablando de su muerte. Ahora, como hablemos acá de que esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de sus pecados, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Hebreos 9, 16, 17. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. O sea, tenía que morir sí o sí. Porque donde hay testamento, por ejemplo, esta es mi sangre del nuevo pacto.
la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. La cual es derramada por muchos, no dice para todos, por muchos, ¿no? Es derramado por muchos para la remisión de sus pecados. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque donde hay testamento, necesario que intervenga muerte del testador. Si dijo esto en mi sangre del nuevo pacto, tenía que morir sí o sí, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Mientras estaba vivo, no valía el testamento. Murió él, recién valió el testamento. O sea que el papel que vine a desempeñar él, por eso dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él pone la figura del Cordero. Así como en Egipto, antes de salir, degollaron al Cordero entre las 2 tardes. ¿Y a qué hora murió nuestro Señor Jesucristo? Murió justo entre las 2 tardes. Justo entre las 2 tardes murió. ¿Cómo que entre las 2 tardes? Si vemos la escritura en Marcos, para que ustedes deben saber, para que estén bien informados y no se dejen llevar, por eso dice la escritura, por eso dicen los grandes personajes, aquel que lee Torah vive menos engañado. Entonces, tiene que leer para que viva usted menos engañado. ¿A qué hora lo crucificaron a Jesús? Primero tenemos que ver, para ver, que viene a ser la misma hora que murió, mataron el cordero en Egipto, con la sangre espiaron los linternos en las puertas de las casas, y con la carne comieron asado al fuego. ¿A qué hora lo mataron? ¿A qué hora lo degollaron? ¿A qué hora lo inmolaron? A las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. ¿A qué hora muere nuestro Señor Jesucristo? Vamos a entenderlo. Primero vamos a ver en Marcos 14:15. ¿A qué hora lo crucifican a nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué hora lo sacrifican? En versión Valera dice a la 3.ª hora del día. En otra versión dice a las 3 horas del día. A esa hora lo crucificaron. Y esta versión que tengo dice, y era la hora 3 cuando le crucificaron. ¿Cómo se entiende la hora 3? Si bien es cierto Levítico 23:32, Dios pone el tiempo, menciona que de puesta del sol a puesta del sol, de acuerdo acá en el Perú, el horario, ponemos de 6 de la tarde a 6 de la tarde, son 24 horas. Entonces, las 12 horas de la noche viene a ser de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es para nosotros, porque la hora se cuenta de 001 de la mañana, de medianoche. Entonces, las 12 horas de la noche es de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. De 6 de la mañana hasta la puesta del sol son 12 horas del día. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijeron, te está buscando Herodes, dile a esa zorra que el día tiene 12 horas. Entonces el día tiene 12 horas. ¿Y a qué hora lo crucifican a Jesús? A la hora tercera o la hora tercia del día. ¿A qué hora es? De 6 de la mañana, y 1 minuto empieza el horario del día. De 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. De 7 de la mañana a 8 de la mañana, la segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana, para nosotros 9 de la mañana, es la tercera hora del día, o la la hora tercia, la hora 3. Entonces la tercera hora, la hora 3, la hora tercia, para nosotros 9 de la mañana, pero es recién entre la tercera hora del día. Ya me están comprendiendo ahora. Ahora, luego dice que fue tinieblas de la hora sexta hasta la hora nona. Nona significa 9, la hora 9 del día. Muy bien. De 9 de la mañana a 10 de la mañana sería la cuarta hora del día. De 9 a 10. De 10 a 11 sería la quinta hora del día. De 11 de la mañana a 12 del día sería la sexta hora del día. Sexta hora del día. Entonces de esa hora fue tinieblas. De la hora sexta. Ahora, de 12 a 13 horas o 1 de la tarde, viene a ser la séptima hora del día.
Muy bien, de 1 de la tarde o 13 horas a 14 horas o 2 de la tarde serían la séptima hora, 8 horas del día, 6, 7, 8, la octava hora del día. De 2 de la tarde o 14 horas a 15 horas o 3 de la tarde vendría a ser la novena hora del día, que viene a ser la mitad de la tarde. Entre las dos tardes viene a ser 3 o la novena hora del día. ¿A qué hora murió el cordero? Lo mataron en Egipto entre las 2 tardes, quiere decir a las 3 de la tarde o la novena hora del día. Esa hora lo mataron al cordero y esa hora murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora vamos a ver. Dice, cuando vino la hora sexta, estamos hablando 15, 33 y 34, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí está claro que Él representa el cordero de la libertad del futuro. Antes fue el cordero físico de un animal de 4 patitas. Degollaron el cordero a la novena hora del día, o las 15 horas que para nosotros, o 3 de la tarde. Esa hora mataron al cordero en Egipto. Después viene su libertad. Ahora en ese tiempo viene a ser el cordero, representa a nuestro Señor Jesucristo, y Él, como dice aquí en Hebreos, me dijo, estamos viendo, cuando cogió el pan y la copa, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, para la remisión de sus pecados, para el perdón de sus pecados. Muy bien. Luego dice en Hebreos que mientras vive el testador, no es el testamento. Tenía que morir el testador para que tenga validez el testamento. Entonces murió él, entonces ahora sí, ya se degolló, murió a las 3 de la tarde, o a las 15 horas, o la novena hora del día. Esa hora murió para obtener nuestra libertad, para ser comprados, libres ahora. Pero para llegar a ser libres, ahora también todo es un procedimiento, no es de frente. Entonces, como ya tenemos con todos estos datos, encontramos algo muy interesante. Dice el apóstol Pedro, capítulo 1, en su primera carta, 18 y 19. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida oscura, ¿no? Por eso dice, como bien saben ustedes, fueron ustedes rescatados de la vida absurda o oscura que heredaron de sus padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y que dice en Éxodo, tiene que separar un animalito sin ningún defecto. Ahí tenemos ahí cómo concuerda todo, sin ningún defecto. Tiene que ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Tiene que ser sano el animalito, sin ningún defecto. Entonces acá dice, por eso dice, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces nosotros hemos sido rescatados de esa vida absurda, de esa oscuridad, de la ignorancia que hemos venido heredando desde nuestros padres, desde Adán, cuando entró el mal, el pecado. Venimos heredando todo eso. Luego hay un momento que somos rescatados, hemos sido rescatados, o sea, hemos sido liberados, más claro, y el precio de esa libertad no es con oro, no es con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Por eso dice Pablo en Colosenses 1, 13 y 14, nos libró del dominio de la oscuridad o del poder de las tinieblas.
nos libró del dominio de la oscuridad o del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Muy bien. Luego dice Pablo en Efesios 1:7, en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece perdón de los pecados. En Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. Luego dice en Efesios capítulo 2, 11, 12 y 13. Efesios capítulo 2. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en Efesios capítulo 2, 11, 12 y 13? Efesios. Muy bien. Dice así. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, hablando para los gentiles, para nosotros, en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión. Es otro tema también. Nosotros no hemos sido circuncidados según la carne, pero llega un momento en que tenemos que ser circuncidados, pero del corazón, como es en otra parte de la Escritura. Pero vamos a entenderlo acá. Dice acá, seguimos leyendo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. O sea, antiguamente le tenían que cortar el prepucio a los varones. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así hemos estado abandonados. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Entonces, gracias a Él, viene nuestra libertad. Mire cómo concuerda la historia, que antes de salir de Egipto, primero tenían que sacrificar al cordero entre las 2 tardes, quiere decir, a las 3 de la tarde. Esa hora tenían que inmolar al cordero, que con su sangre untaron los postes y los linternas de las casas, que a la medianoche, cuando vino el destructor, pasó por alto. Por eso se dice que en hebreo viene a ser Pesach, que sí pasó por alto, y Pesach o Pascua viene a ser una víctima. ¿Cuál es la víctima? El cordero. Para que salgan en libertad. Mientras no haya el derramamiento de sangre, no hay libertad. Hoy en este tiempo, como acabamos de escuchar la lectura, nosotros, el papel que desempeñó Jesús fue el Cordero Pascual. Él fue el Cordero Pascual. Por eso dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Luego él, la hora que participó en la última cena, dijo bien claro, cogió la sangre y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Pero en ese momento que estaban participando, eran carne. Por eso, como él tomó el pan, dijo, esta es mi carne. Pero estaban participando carne de cordero, porque mandó preparar, aderezar la Pascua, que decir, a la víctima, al cordero, mandaron a preparar. Mandó a preparar, que muchos historiadores mencionan que era la casa pues, de la madre de Juan, el sobrenombre Marcos. Eso está en Hechos 12:12. Entonces, bien, ahí fue en ese cenáculo, prepararon, participaron, y él habló. Cuando cogió la sangre, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de sus pecados. Luego dice Pablo que mientras vive el testador, nulo es el testamento. Mientras vive el testador, nulo es el testamento. Tenía que morir él para que tenga validez el testamento. Si no, de lo contrario, no tiene validez el testamento. ¿Ah? Porque mientras vive el testador, nulo es el testamento. O sea, necesario tiene que morir el testador para que tenga validez el testamento. Entonces, murió, ahora sí. En el futuro viene la compra ahora de los esclavos. Dios nos elige, San Juan 15:16, Él nos elige, bien claro, nos elige, San Juan 15:16, Él nos elige, pero no solamente consiste en elegir, nos tiene que comprar.
¿Por qué? Porque usted tiene un producto, digamos, va usted al mercado, compra ve frutas de diferentes variedades de frutas, pero mientras usted no lo compre, no es suyo, simplemente miró. Pero una vez que lo compró, recién es suyo. Así también es Dios. Nos elige, San Juan 15:16, después nos compra por un precio de sangre. Como dice 1 Corintios 6:20, también está escrito. Dice bien claro, nosotros somos comprados por un precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros, sino pertenecemos a aquel que nos compró. Y luego dice el apóstol Pedro que nosotros no somos comprados ni con oro ni con plata, somos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Ahora sí, hay un precio de sangre para ser rescatados. Somos comprados por un precio y después de ser comprados, Dios nos lava. Así como usted consigue una fruta, digamos una manzana, llega a la casa, lo compró, llega a la casa, le da lo lava, le da un mantenimiento y después participa. Acá también Dios igual nos lava, Ezequiel 36:25, nos lava con agua limpia, agua pura. Ahora sí, pero una vez que estamos ya comprados, como es Zacarías 3:4, nos quitó nuestro pecado, nos vistió con ropa de gala. Una vez que estamos adentro, ahora tenemos que cumplir ahora lo que está rescatado, lo que está restaurado para estos días. Por eso dice, por sangre. Entonces, viene el tiempo de la restauración, donde todo tiene que ser restaurado. Primero dice Pablo, tenía que ser rescatado. Primero la mente del hombre. Primero se restaura la mente del hombre mediante el conocimiento. Y una vez que se restaura la mente del hombre, empieza a poner en práctica lo que está en función: sábado, luna nuevas, fiestas solemnes. Y si hablamos de las fiestas solemnes, estamos hablando del 10 de octubre, una de las fiestas, el día del perdón. Es el día del perdón, el 10 de octubre, que tiene que ser restaurado para estos días. Por eso dice la Escritura, lo que antes fue para este tiempo. Y como tiene que ser restaurado, dice Levítico 23, 26 a 32 y Levítico 16, 1 a 34, habla sobre el procedimiento, cómo tiene que llevarse a cabo esta ceremonia. Entonces vemos que tiene que haber expiación. Por eso dice, tiene que haber derramamiento de sangre, porque Dios ha decretado cada un año sus hijos que han sido elegidos, comprados. Siempre se cometen errores, pero viene el día donde Dios digamos, al hombre le perdona una vez al año. Tiene que ser por eso se llama el día del perdón, el día de las expiaciones. Porque el mes de octubre es pura expiación, dice la Escritura. La fiesta es pura expiación. Después estaremos hablando de ese punto. Pero ahora sí se comprende cuando dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu primero. Si no recibimos el Espíritu, no se puede ponerlo en práctica a los demás. Porque teniendo el Espíritu de Dios, es el que nos impulsa a cumplir con este requisito del bautismo de agua, y este mismo Espíritu nos impulsa a cumplir con este requisito de la sangre. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Así es, queridos amigos, y para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.